adecuadamente. Como ya me presentaron, mi nombre es Fanny y estoy en representación de la Administración Tributaria. Parte de la labor de la Administración Tributaria es justamente comunicar o de alguna forma tratar de hacer entender a los contribuyentes, a los estudiantes o las personas para que estos puedan de alguna manera mantenerse informados de todas las modificaciones que hay o de la información que tienen que alcanzar a la Administración Tributaria, ¿de acuerdo? ¿Sí ven mis diapositivas? Se han cortado. ¿Se han cortado? A ver, un segundo. ¿Ahí las pueden ver? No. ¿No? Qué raro. Ahí creo que ya. Sí. Ahora sí. Sí, ok. Listo. Entonces, hoy vamos a hablar de manera muy rápida, porque tenemos una hora nada más, acerca de los libros electrónicos, ¿de acuerdo? Como ya sabemos, a partir del régimen especial en adelante, sea el régimen especial, el régimen MIPE o el régimen general, un contribuyente, sea persona natural con negocio, sea persona jurídica, se va a encontrar obligada a llevar libros contables, sea registro de compra, registro de ventas, libro diario, etc. No todos los contribuyentes se encuentran obligados a llevar libros electrónicos. Pueden empezar llevando libros físicos, salvo algunas excepciones de algunos contribuyentes por su volumen de ingresos que ya son obligados a llevar libros electrónicos. La última modificación de los libros electrónicos se ha dado recientemente, pasando de la versión 5.1 a la versión 5.2. No es tan complicado en realidad, pero sí requiere de un poquito de conocimiento en tema de Excel tal vez, para poder de alguna forma familiarizarnos con esto. Entonces, vamos a ver, básicamente, el temario que tenemos para hoy, para la charla, es acerca de la diferencia que existe entre un libro PLE y un libro portal, que muchos se confunden, quiénes deberían de usarlo o qué contribuyente debería hacer el uso de cada uno de estos tipos, porque ambos son libros electrónicos, quiénes son los nuevos incorporados, el cronograma que tenemos de vencimiento para este año, que a diferencia de otros años ya vamos a ver que ya no tenemos cronograma tipo A y tipo B, tenemos un solo cronograma, que eso realmente causaba mucha confusión en los contribuyentes porque a veces no se ubicaban. Vamos a ver un ejemplo de cómo registrar una compra y una venta y vamos a ver algo acerca de la versión 5.2 de los libros electrónicos. Entonces, la normatividad acerca del libro se ha venido modificando frecuentemente, ¿no? Desde el año 2009, que se ha venido incorporando ciertos datos que la administración ha ido pidiendo. Poco a poco, SUNAT de alguna forma está tratando de que de manera informática se llegue a presentar información más adecuada. Por ejemplo, en la última modificación que tenemos se ha incorporado el campo 22-23, que ya se pide incorporar el dato del impuesto a las bolsas plásticas, que es la última modificación que tenemos, ¿de acuerdo? También hubo una modificación acerca de el tema de los pagos, que ahora se pide que se identifique el tipo de operación que se ha sido en efectivo o el tipo de medio bancarizado, ¿de acuerdo? Entonces, a partir del 2009 hemos tenido ciertas modificaciones, porque en un principio los libros estaban obligados solamente para los PRICOS, de acuerdo al nivel de ingresos, pero poco a poco eso ya se ha ido sincerando, ¿de acuerdo? Entonces les decía, para que más o menos tengan un ámbito global o un ámbito general acerca de los libros, como les comentaba hace un momentito, los libros contables pueden ser de tres maneras. Pueden ser computarizados, pueden ser físicos o manuales y pueden ser electrónicos, ¿de acuerdo? Los manuales, que son los comunes libros que ustedes pueden ir y comprar en una librería, que ya vienen rayaditos como un libro de actas, ¿correcto? Eso ustedes lo van a llevar a legalizar al notario y simplemente ahí se van a poder anotar sus comprobantes de compra o de venta, es decir, teniendo su registro de ventas y su registro de compras. A eso le llamamos libros físicos, ¿de acuerdo? Ahora, luego tenemos el tema de los libros computarizados, que no son libros electrónicos, ojo, son libros computarizados, que son libros que se imprimen en hojas ya sea A4, A3, de acuerdo a lo que el contribuyente desee y de acuerdo al tipo de impresora que tenga. Simplemente coge un ciento de hojas, las folea o las numera
las va a llevar a notaría, notaría las va a legalizar, ¿no? Y luego en esas hojitas pues se imprimen. Estos formatos para los libros computarizados están dados en una resolución, 234 del 2006. Por ejemplo, tenemos el formato 8.1, que es el registro de compras, 14.1, que es el registro de ventas, que ya hay cierto formato para cada tipo de libro, 5.1 para el libro diario, 5.2 para el libro diario simplificado. Entonces, cada uno ya está en los formatos y son formatos en Excel que ya vienen estructurados completamente. Ustedes simplemente llenan el formato en Excel y luego imprimen ese formato en Excel en estas hojas sueltas que ustedes tienen. Pero hasta ahí hablamos de libros físicos y de libros computarizados. Cuando pasamos a hablar de libros electrónicos, ¿sí? Vamos a tener dos tipos, que ya no necesitamos hojas, no necesitamos libro, es electrónico, como su nombre lo dice, va a ser únicamente vía sistema. Y ahí tenemos dos tipos, tenemos el registro de ventas portal y tenemos el registro de ventas, los llamados PLE, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de los portal solamente tenemos dos libros, que es el portal ventas y el portal compras. Este portal, como su mismo nombre lo dice, se hace por el portal de SUNAT, por la clave SOL. No necesitamos un sistema, ¿no?, contable, simplemente se ingresa la clave SOL y hay una opción ahí que indica libros portal. Esto es de tema de libros portal, de hecho, se va a poder registrar de manera automática. Si yo, por ejemplo, emito mis comprobantes de venta vía portal, que es usando la aplicación de SUNAT o usando la página de SUNAT, que son comprobantes electrónicos, cuando yo ingrese a generar mi libro portal de ventas, automáticamente el sistema me lo va a generar. No tengo que subir nada, el sistema solito me lo genera. ¿De acuerdo? Voy a poder descargar mi registro de ventas, voy a poder generar de manera automática. Y si tuviera algún comprobante físico, porque de repente emito comprobantes físicos, ahí sí voy a tener que importar y voy a tener que subir esa información. ¿Correcto? En el registro de compras portal, ahí sí no, porque la mayoría probablemente sean comprobantes físicos o de repente sean comprobantes electrónicos emitidos desde el sistema de un contribuyente. Tengamos en cuenta que no nos confundamos porque una cosa es libros electrónicos y otra cosa es comprobantes electrónicos, que son cosas distintas. Sabemos que los comprobantes de pago son factura, boleta, guías, ¿no? Pero los registros o los libros electrónicos, está el registro de compra, el registro de venta, el libro diario, el libro mayor, etc. ¿Ok? Entonces, en el tema de las compras, puede ser que yo tenga compras físicas, puede ser que yo tenga compras electrónicas emitidas desde un portal SUNAT o también compras emitidas desde un sistema del contribuyente. Entonces, esos comprobantes SUNAT no los tiene, obviamente, o más o menos no están en el mismo tipo de sistema, digámoslo así. Entonces, para poder subir esta información, pues hay que trabajar eso en una estructura en Excel, una estructura que la da la administración tributaria. Esa estructura se trabaja en Excel y se tiene que transformar a un archivo TXT. El archivo TXT no es más que un bloc de notas separado por tabulaciones. Este archivo TXT, que es donde yo lleno toda mi información referente al comprobante, tengo que importarlo, o sea, subirlo en otras palabras, ¿no? Importar, subir al sistema para que se registre y yo eleve esa información como mi registro de compras. ¿De acuerdo? Entonces ahí yo voy a poder importar la información de los comprobantes físicos, voy a poder generar mi libro y voy a poder descargar el registro de compras electrónico. ¿Se dan cuenta? Entonces son dos cosas. El libro de ventas se va a poder generar de manera automática siempre y cuando todos mis comprobantes de ventas sean emitidos por clave SOL. Si no, también voy a tener que efectuar la importación, claro está. Luego tenemos el sistema llamado sistema de libros PLE, que no es el sistema portal. Ahora, cuando hablamos de PLE, que significa Programa de Libros Electrónicos, no es que la administración te da un programa para hacer libros electrónicos, ojo con eso. Este llamado PLE, que le decimos, es un aplicativo, que no sé si lo pueden ver aquí, si está un poquito borroso. Este aplicativo, este PLE, es un aplicativo para validar la información. Es decir, que ustedes tienen que trabajar su archivo tal cual ustedes generaron, por ejemplo, un archivo para importar sus compras en el portal, igualito, pero aquí lo van a hacer también para compras y para ventas o para cualquier libro que ustedes quieran presentar. Lo que se hace aquí es, se ingresa con su clave SOL, se sube estos archivos TXT para que sean verificados, sean validados y cuando no hay ningún error, se presentan. Este llamado PLE es como un validador.
lo que hace es generarte obviamente por aquí se presentan los libros, por este llamado Play, pero no es un programa de libros electrónicos. Si yo deseo, puedo adquirir un programa de libros electrónicos de un tercero, claro que sí. SUNAT no da un programa de libros electrónicos, SUNAT te da este aplicativo que es para recepcionar los libros electrónicos, ¿ok? Que quede claro eso. Entonces, aquí justamente dice, ¿no? El PLE no es un software contable que te genera libros. Ustedes tienen que subir ese archivo. Este archivo, el archivo que reconoce, son archivos con la extensión TXT, que ya les decía, es un bloc de notas, ¿de acuerdo? Ahora, ustedes pueden tener un software contable que les genera estos TXT y automáticamente los suben, que eso es lo que tienen la gran mayoría de estudios contables o de personas que se dedican a este tema contable, ¿de acuerdo? No se envía el libro electrónico en un archivo de texto, ¿no? Simplemente se envía el resumen de toda la información en archivos TXT y se sube y se valida y se genera la constancia de presentación, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está. Dentro de este PLE se tienen varias funcionalidades. Una de ellas es validar, ¿no? Se valida la información de cada libro que se genera en formato TXT. Y esto se envía a la SUNAT como una información denominada resumen. Va a salir una hojita ahí, que está el resumen de todo lo que ustedes hacen. Ahí va a salir el monto total de la base imponible que están enviando, va a salir el monto del IGB, y ustedes se supone que van a constatar eso con la información que han trabajado, ¿no? Que se entiende debiera coincidir. Luego se va a verificar. Esta opción de verificar sirve para que puedan verificar los archivos TXT que son emitidos por la administración, ¿de acuerdo? También tenemos la opción historial. En esta opción historial se van a poder consultar los libros que se han generado anteriormente. Y el visor simplemente sirve para que puedan ver las constancias recepcionadas. En algunos casos, cuando por A o B se pierden las constancias de presentación, algunos suelen subir la información al visor para poder generar una nueva constancia, entre comillas, ¿no? De la información que se está enviando. El contribuyente debe registrar estas operaciones en su libro a partir del mes en el cual se incorpora. Tengamos en cuenta que en algunos casos SUNAT los incorpora de manera inmediata por haber superado el nivel de ingresos, y en otros casos el contribuyente se afilia de manera voluntaria, porque de repente yo recién me estoy inscribiendo en SUNAT, o sea, recién me afilio a tener un número de RUC, pero me parece mucho más práctico hacer libros electrónicos. Entonces, pese a no ser obligado, soy voluntario y me puedo afiliar a emitir o a enviar libros electrónicos. Se debe cerrar un libro o registro llevado de manera física o manual antes de enviar esto. ¿Eso qué quiere decir? Que si de repente yo ya vengo llevando libros físicos y decido o me encuentro obligado a llevar libros electrónicos, tengo el cierre de este libro manual primero. O sea, voy a notaría y notaría hago que cierren el libro para yo de ahí en adelante empezar a llevar los libros electrónicos. Estas son básicamente las obligaciones que tenemos. Recordemos que para que se puedan llevar el tema de los incorporados anteriormente, teníamos que los PRICOS eran obligados a partir del año 2013, ¿no? A partir de enero de 2013, y los demás, el libro diario, el libro mayor, a partir de junio del 2013. Actualmente, ¿sí? Actualmente los nuevos incorporados que tenemos es básicamente en función al nivel de ingresos que se tengan, es decir, a las 75 UITs. Si un contribuyente de determinado periodo, no de un año, no de enero a diciembre, sino hablamos de abril-mayo, tiene un ingreso superior a 75 UITs, mayores a 75 UITs, este contribuyente se va a encontrar obligado a emitir libros electrónicos a partir de enero del año siguiente. ¿De acuerdo? Eso respecto al registro de compras y de ventas. Respecto al registro del libro diario y libro mayor, eso es obligatorio para los principales contribuyentes, ¿correcto? Al momento que tengamos que verificar, digamos, el tema de los ingresos para efectos de saber si estoy obligado o no, hay que considerar la casilla 100, la casilla 105, 106, 109, 112 y 160 del PDT 621, actualmente llamado Declara Fácil, ¿no? Que es por donde ahora se envían ya las declaraciones mensuales, ¿correcto? Entonces, nosotros cuando verificamos este tema del ingreso, o ustedes, porque ustedes son los que tienen que validar esa información, tienen que hacer una verificación no de los ingresos que hayan tenido de enero a diciembre de un año, sino de mayo de un año a abril del año siguiente. Por ejemplo, ahorita lo que se tiene que verificar
es de mayo 2019 a abril 2020. Debo de sumar todos los ingresos obtenidos en ese rango de periodo para verificar si yo a partir de enero del 2021 me encontraría obligado a llevar libros electrónicos. Acá hay un cuadrito donde está un poquito más claro. Tengo que verificar desde mayo, ¿correcto?, hasta abril, en función de la UIT del año 2019. La UIT del año 2019 era 4.200, 75 UITs hablamos de 315.000 soles. Si mis ingresos hubieran superado ese importe, eso quiere decir que yo tendría la obligación de llevar libros electrónicos a partir del 1 de enero del 2000, o del periodo de enero 2021. Tengamos en cuenta que las declaraciones rectificatorias surten efecto si es que la rectificatoria es a un monto mayor, como ustedes ya saben, tal como lo indica el Código Tributario, van a surtir efecto inmediato. Si la rectificatoria es a un monto menor, recién va a surtir efecto a los 45 días hábiles. Entonces, para este tema en puntual hay que verificar si al momento de que yo hago mi cómputo, mi verificación, ya superaron los 45 días. Porque si no han superado los 45 días y no ha surtido efecto mi rectificatoria, ¿sí?, asumiendo que de repente supero los 315, pero luego yo rectifico y digo, es un monto menor, si todavía no ha surtido efecto a enero del 2021, voy a encontrarme obligado a llevar libros electrónicos, si es que no surtiría efecto todavía mi rectificatoria. Si ya hubiera surtido efecto, claro que sí, ya no lo voy a tener en cuenta, ¿no? Entonces, para el año 2021, los sujetos que entren del 1 de mayo de 2019, que es el año precedente al anterior, al 30 de abril del año 2020, que es el año pasado, que hayan tenido ingresos superiores a 75 UITs, la UIT de referencia, acá hay un error, la UIT de referencia debe ser la UIT del año 2019, del año base que estamos verificando, para que nosotros podamos saber si debemos o no llevar libros electrónicos. Ahora, tengamos en cuenta que aquellos casos, sujetos que se encuentran obligados a llevar libros a partir de, digamos que independientemente que no hayan superado este nivel de ingresos, porque quizá tienen ingresos menores a 315.000 soles, asumiendo para efectos de enero del 2021, si es que de repente hubieran realizado por lo menos una operación de exportación, ¿sí?, van a encontrarse obligados a llevar libros electrónicos. Obviamente siempre se encuentran en el régimen especial, MIPE o general. Tengamos en cuenta que ninguna empresa que se realice importaciones también podría estar en el régimen del RUS, ¿no? Ellos tienen que estar mínimamente en el régimen especial hacia adelante. Entonces, aquellos contribuyentes que realicen este tipo de operaciones, ¿no?, a partir de enero del 2018, cualquier contribuyente va a tener que llevar sí o sí libros electrónicos a partir del primer día del periodo en el que realice la primera operación de exportación. Los principales contribuyentes sí están obligados a llevar libros electrónicos, claro que sí, siempre y cuando superen las 300 UITs, ellos van a tener que llevar libros electrónicos y ellos ya no solamente van a llevar libro registro de compras o ventas, sino que también van a llevar el libro diario, el libro mayor y otros libros dependiendo del tipo de negocio al que se dediquen o al giro. Para este año, les decía cuando empezábamos, a diferencia de los años anteriores, teníamos un cronograma tipo A y un cronograma tipo B, ¿correcto? El cronograma tipo A normalmente era aplicado para los obligados, que se les denominaba a aquellas personas o empresas que superaban este nivel de ingresos y que por lo tanto estaban siendo obligados a llevar este registro. Para los contribuyentes que eran nuevos, ¿sí?, nuevos que recién empezaban a ser obligados, la administración decía, en este caso como recién estás siendo obligado, te vamos a dar el chance de que tú puedas hacerlo y te puedas adaptar de una manera un poquito más lenta, y los mandaban a utilizar el cronograma tipo B. Cuando ya llegaba a diciembre, para enero del próximo año, cuando ya habías llevado un año aproximadamente con este nuevo cronograma, adaptándote aparentemente, a partir de enero del siguiente año te decían ya, ahora sí, usa el cronograma tipo A. Pero también habían muchos inconvenientes porque habían, por ejemplo, contribuyentes o personas que eran voluntarios, y a los voluntarios no se les daba el tipo B, sino se les daba directo el tipo A, porque la administración decía, si tú quieres ser voluntario, eso quiere decir que ya tú sabes hacer los libros, entonces tú te incorporas directo al cronograma tipo A. Entonces generaba mucha confusión y a partir de este año se decidió ya tener un solo cronograma, que es el que están viendo en pantalla ustedes, ¿no?
Entonces, ahí están las fechas de vencimiento que normalmente son un día antes o un día hábil antes del vencimiento del Declara Fácil, ¿no? De donde ustedes informan. La lógica es que ustedes informen su registro de compras y registro de ventas, ¿correcto? Y que al momento que ustedes van a hacer su Declara Fácil, el sistema automáticamente debe jalar la base imponible tanto de compras como de ventas, ¿correcto? Este cronograma ha sido modificado recientemente, no para todo el país, pero sí para algunos contribuyentes, sobre todo para aquellos que se encuentran dada la pandemia, en el nivel alto o extremo. Se ha modificado para aquellas personas naturales o empresas que en el ejercicio 2020, o sea, en el año pasado, hayan tenido ingresos netos de tercera categoría hasta 2.300 UITs, o que hubieran obtenido, percibido rentas distintas a tercera categoría, y que no se haya sumado a esto. Esto hay que tener en cuenta el domicilio, porque como saben, no todas las regiones tenemos esta calificación de alto o muy alto. Sí está incorporado Chiclayo, bueno, Lambayeque en este cronograma de prórroga, que ha sido porque recientemente ya casi una semana, hemos pasado al nivel alto, ¿no? Entonces, sí estamos dentro de esta prórroga y aplica para aquellos contribuyentes que al 27 de enero del 2021 se hubieran estado en cierto domicilio. Pero como ya les digo, no todas las regiones están inmersas, ¿no? Entonces, si al 27 de enero tú te encontrabas domiciliado en alguna de las regiones que se encuentra calificada como un nivel alto o muy alto de riesgo, a muy alto o extremo, ellos sí tienen este tema de ampliación. Solamente para el periodo enero. No sabemos cómo siga más adelante, probablemente si sigue la situación como la tenemos, pues van a dar mayores ampliaciones. Entonces, lo que están viendo en pantalla es el cronograma de aplazamiento según la resolución de la modificación para efectos del aplazamiento del periodo de enero, para efectos del atraso. Por ejemplo, tenemos que el 0, que vencía el 11 de febrero, se ha modificado para vencer el 11 de marzo. De seguir la situación así, probablemente salga también la ampliación del mes de febrero, pero todavía no la tenemos. Eso es lo que tenemos ahora. Entonces, si se han olvidado de declarar, si se han olvidado de presentar su libro electrónico, no se preocupen, todavía tienen plazo, ¿ok? Entonces vamos a ver un ejemplo muy pequeñito acerca de cómo se debe llevar un registro de ventas o un registro de compras electrónico, porque hacer un libro diario de manera manual, déjenme decirle que sí, es un poquito más complicado. Si tienen a cargo una empresa que ya es un poquito más grande, que necesita enviar registro de compras, registro de ventas, libro diario, se sugiere que sí compren un sistema contable o un software que les permita generar el libro diario electrónico. Al momento de que hacemos los libros, es muy importante que conozcamos estos estados, ¿de acuerdo? El estado 0, que es para verificar que si tiene operaciones o no tiene operaciones mi registro de ventas. El estado 1, que es cuando la operación de ventas es una operación del mes, ¿de acuerdo? Porque corresponde al periodo. ¿Por qué? Porque en función de estos periodos es cómo vamos a registrar mis operaciones de venta, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente vamos a utilizar el código 1, ¿verdad? Que es una operación del mes que corresponde al periodo que ha sido emitida una factura, una nota de crédito o una nota de débito. El código 2 es cuando el documento ha sido utilizado durante el periodo previamente a ser entregado o emitido durante su emisión. Y aquí tenemos el código 8 y el código 9, ¿no? El estado 8 es cuando la operación, ¿sí? Cualquiera sea venta, grabada o exonerado, corresponde a un periodo anterior y no ha sido anotada. ¿Qué pasa si de repente se traspapelaron algunas facturas y no informé una venta en su momento? A diferencia, por ejemplo, del Declara Fácil, donde se envía el registro de compras y ventas, perdón, las compras y las ventas, y se determina IGB y renta, que se puede rectificar el registro de compras y ventas electrónico, no se puede rectificar. No podemos hacer una rectificatoria, pero sí podemos hacer una modificación del libro enviado anteriormente. Por eso es que, por ejemplo, si yo me olvidé de informar una venta de un periodo anterior, lo que debo hacer, por ejemplo, si yo me olvidé de informar una venta de diciembre, este mes que voy a informar mi periodo enero, tengo que consignar mis ventas de enero y al final voy a informar la venta del mes de diciembre. Tengamos en cuenta una cosa muy clarita.
El registro de ventas o las ventas que yo debo declarar de manera mensual siempre deben ser en la fecha de emisión, ¿correcto? No puedo yo registrarla o no puedo informarla o no puedo reconocer el ingreso, llamémoslo así, en otro periodo distinto al periodo en el que realmente se generó el ingreso. Se entiende que si yo he emitido el comprobante, yo debo reconocer ese ingreso en esa fecha, en ese periodo, porque se entiende que en ese periodo nació la obligación tributaria, ¿correcto? Ahora, cosa distinta ocurre en el registro de compras o con las compras en general. Porque recordemos que las compras, yo tengo 12 meses para poder utilizar el crédito fiscal. No hablamos de gasto, recordemos que lo que básicamente sustenta el registro de compras y ventas es el crédito fiscal. El registro de compras lo que hace, o sea, una de las funciones básicas adicionalmente a reconocer o registrar, anotar las operaciones de manera cronológica, como lo dice la doctrina contable, es básicamente para efectos tributarios reconocer o tener que verificar el tema del crédito fiscal. Por eso es que dice que si un comprobante no está anotado en un registro de compras, no se reconoce el crédito fiscal, ¿correcto? ¿Sí? Eso es lo que se aplica. Las compras, yo tengo 12 meses para poder registrarlas. Por eso es que si yo no anoto un comprobante de compras en el mes de enero, lo puedo registrar en diciembre, en junio, en julio, en el transcurso del periodo, de los periodos siguientes. Pero la venta no, la venta debe ser reconocida en su mes de generación. Pero claro, tengo que informar con un estado 8, sumándole a mis ventas de este mes y diciendo, mira, esta venta me olvidé de informarla y te la estoy informando ahorita. Lo que en este caso hipotético acarrearía hacer una rectificatoria del mes de diciembre, asumiendo que la venta sea de diciembre, para informar de manera correcta mis ventas, ¿de acuerdo? ¿Sí? El estado 9, en el caso del registro de ventas, es cuando esta operación sí ha sido enviada, pero nos damos cuenta después que fue enviada mal. Normalmente esto ocurre cuando, por ejemplo, yo informo o realizo una venta en dólares y me confundo, y cuando paso en mi libro paso el monto en soles. Y entonces luego al mes siguiente que estoy revisando mis operaciones digo, ay, esta venta era en dólares y la informé en soles. Entonces debo de corregir digamos, esa venta. Entonces lo que tengo que hacer es informar todas mis ventas, en este caso del mes de enero, asumiendo, y digamos que el registro que deseo modificar lo tengo que copiar tal cual y colocarlo debajito de mis ventas del mes de enero y colocar ya el monto correcto, ¿no? Si era en dólares y yo lo informé por 5,000 soles, pensando que eran 5,000 soles, pues tengo que efectuar el tipo de cambio y ahora ya informaré unos 16,000, 16,500, dependiendo del tipo de cambio, ¿correcto? Pero tengo que copiar tal cual el cubo, para efectos de poder detallar y que el sistema jale que es la misma operación la que estoy modificando. Entonces utilizaré estado 8 para informar una venta que no ha sido registrada anteriormente y utilizaré estado 9 para informar una venta que sí, o para modificar una venta que sí fue informada pero que tiene algún error. En pantalla están viendo un detalle, más o menos un ejemplo de cómo es que van a informar su registro de ventas, ¿sí? En la primera casilla vamos a poner el periodo y se computa así, 2021, por ejemplo, año, mes, 00. 2021, enero, 00, ¿sí? Informamos el número correlativo respectivo, ¿sí? La serie y el número del comprobante de acuerdo a cada uno. Y aquí tenemos estado 1 y estado 2. El estado 2, por ejemplo, es para efectos de la anotación de un comprobante que ha sido anulado, que se emitió, pero que fue anulado. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente no tiene importes y los estoy informando con estado 2, porque ha sido un comprobante utilizado, pero anulado. ¿Ok? Ojo que esto ocurría, pues claro, en comprobantes físicos, ¿no? Porque en comprobantes electrónicos recordemos que no podemos anular un comprobante. Podemos rechazarlo, sí, pero no podemos anularlo. Y acá tenemos otro ejemplo, o continuamos con el reporte. Tenemos estado 1, ¿no? Que seguimos informando normal mis ventas, ¿verdad? Y luego aquí tenemos un estado 8, ¿no? Se anota un comprobante de pago omitido, una factura que no se emitió, que es del mes anterior,
¿verdad? Y acá sí informo y coloco el periodo correcto que debería ser. Y el estado 9 es para corregir, y tengo que tener, aquí les decía justamente, que se hace referencia al cubo. Tengo que copiar exactamente el mismo cubo para que sea modificado, tal cual lo he registrado anteriormente. ¿De acuerdo? Para que el sistema lo jale y sepa que se está modificando esto. Recordemos que el cubo es un código, ¿ya? Un código que se entiende que es único para cada registro. Entonces, si yo estoy poniendo este cubo, quiere decir que estoy jalando la información de ese registro del mes de diciembre y que ahora lo estoy modificando porque ahora ya estoy poniendo la información correcta. ¿De acuerdo? Ahora, respecto al registro de compras, tenemos lo mismo, ¿no? Tenemos el estado 0, ¿no? Cuando el comprobante de pago o documento no da derecho a crédito fiscal. El código 1, que es un comprobante normal de un periodo normal, que lo estoy informando. El estado 6, cuando la fecha de emisión del comprobante de pago o del impuesto por operación de derecho a crédito fiscal es anterior al periodo de anotación, y esta se produce dentro de los 12 meses. Esto es para aquellos comprobantes que me olvidé de registrar, pero que todavía están dentro de los 12 meses y que puedo utilizar el crédito fiscal. ¿De acuerdo? El estado 7, ¿sí? El estado 7 es para aquellos comprobantes que no dan derecho a crédito fiscal, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ya pasaron los 12 meses. Recuerdan que les comentaba de que para que un comprobante de pago sea o se pueda utilizar, entonces en ese caso, ¿de acuerdo? En ese caso se va a poder utilizar siempre y cuando lo esté anotando dentro de los 12 meses. Pasados los 12 meses ya no voy a poder utilizar el comprobante. ¿Lo puedo informar? Claro que sí, para efectos de tener registrado el comprobante, pero ya no me va a servir, ya no voy a poder aprovechar el crédito fiscal. Entonces en ese caso lo informaré con estado 7. Y el estado 9, pues es para modificar, rectificar o ajustar un comprobante anterior emitido. Si se dan cuenta, si se han percatado, en el registro de compras no tenemos el estado 8, ¿de acuerdo? Y el estado 8 es justamente para anotar comprobantes que de repente yo no he registrado respecto a fechas anteriores, ¿no? Para eso está el estado 6, que es que estoy utilizando un comprobante de fechas anteriores, ojo con esto, el estado 6 es, estoy registrando y usando el crédito fiscal de un comprobante de fechas anteriores, pero lo estoy usando en este mes. El crédito fiscal lo estoy utilizando para este mes, ¿de acuerdo? No puedo modificar el crédito de otro periodo, a diferencia de en el registro de ventas sí, porque en el registro de ventas digo, me olvidé de registrar una venta, lo registro con el código 8, ¿de acuerdo? Y modifico mi declara fácil, incremento la venta, o a todo caso la disminuyo, ¿no? Si fuera el caso. Pero en el estado 8, en el registro de compras no existe, porque no puedo modificar. ¿Eso qué quiere decir? Que si de repente yo me olvidé de registrar una operación de compra de un monto elevado, vamos a suponer, no sé, elevado va a ser, depende del movimiento económico de una empresa, ¿no? Para algunas empresas puede ser mucho, 100,000 soles, y para otras puede ser menos, ¿no? Vamos a suponer que tengo un comprobante de pago de 100,000 soles que no lo registré. Y esos 100,000 soles, hablamos de un crédito fiscal, ¿verdad? Ese crédito fiscal disminuiría mi IGB por pagar. Pero como no lo registré, yo digo, me olvidé de anotarlo. Entonces, ahorita lo voy a volver a declarar en mi siguiente mes y voy a utilizar el crédito fiscal y hago la rectificatoria en mi PDT o de mi declara fácil, entonces me sale menos IGB por pagar. No se puede eso. Si yo, por ejemplo, por equivocación, error o lo que fuera, envío mi registro de compras en blanco, ¿ok? Se entiende que no voy a poder utilizar ningún comprobante de compra. Eso quiere decir que en mi declara fácil yo tengo que informar 0 compras. ¿Y eso quiere decir que si envié mi registro de ventas en 0, también debo declarar 0 ventas? No. Porque si tú has tenido ventas en ese periodo, vas a poder declarar o informar posteriormente tu registro de ventas con el código 8 y tienes que anotar tus ventas en el mes que ocurrieron. ¿De acuerdo? ¿Se dan cuenta la diferencia que existe? Entonces hay que tener muy claro este tema para ver si efectivamente puedo o no puedo utilizar
el crédito fiscal de un comprobante. Entonces aquí, se dan cuenta, está más o menos el tema del registro de compras. Coloca el periodo, igualmente vamos a colocar el tema de los estados. Si se tratara de un estado 1 de un comprobante normal, aquí vemos un estado 6, ¿no? Que es un comprobante de un periodo anterior, ¿ok? Pero que lo utilizo en el periodo de enero, no hay problema. Es una fecha anterior al comprobante, pero el periodo de utilización es enero de 2021. Hay un comprobante de estado 7, por ejemplo, que voy a modificar, que es producto del mes de marzo, y un estado 9, que también ahí sí es una modificatoria de un periodo de diciembre y modifico mi periodo de diciembre. ¿Correcto? Cuando nosotros enviamos libros electrónicos, esta es la estructura. Así como la ven ahorita en pantalla, es como SUNAT da sus estructuras, ¿no? Te dice el campo, que es campo 1, campo 2, campo 3. Es como si ustedes, imagínense que copian esto y le ponen, lo pegan de manera transversal en el Excel. Y de manera transversal van a tener campo 1, campo 2, campo 3. No sé si me dejo entender. O sea, de manera horizontal, digamos. Van a tener campo 1, campo 2, campo 3, y te dicen, el campo 1 debe tener de longitud máximo 8. ¿Es obligatorio? Sí, es obligatorio. ¿No? ¿Es único? Sí, es único. ¿Qué debe ir? El periodo. Entonces pongo el periodo. ¿Qué tipo de formato es? Es numérico. Entonces tienen que poner números. Y ahí te dicen, ¿no? La estructura es así. Año, mes, 00. ¿Se dan cuenta? Que es justamente lo que nosotros empleamos. Y esto, ojo que esta es la estructura para un libro diario, lo que están viendo acá. Que básicamente la estructura para el campo 1 es la misma que en el registro de compras, que es justamente esto, ¿no? Año, mes, 00. ¿Se fijan? Así es como SUNAT te da las estructuras. Ustedes lo tienen que poner en Excel y trabajarlas. Ahora, esto, hay ya estructuras que las tienen que en Excel, que ya les arroja, incluso elaboradas con macros, que les pueden servir bastante, ¿no? Pero en principio SUNAT da la información de esta manera. Entonces, más o menos para que tengan una referencia, el cubo de la operación que les hablaba, que es el código de un registro de ventas, debe ser el mismo tanto para el registro de compras y también debe ser el mismo para cuando se anota las ventas en un libro diario. Si yo registro una venta con un cubo, también debo registrar ese mismo cubo al momento de registrar mi operación contable en el libro diario. ¿De acuerdo? Entonces, aquí este tema de aquí, que es justamente el número de asiento, ¿sí? Que es el M1, ¿sí? Esto se utiliza, este M1 se utiliza para el régimen general y el régimen MIPE. Cuando hablamos del régimen especial, se debe utilizar esta nomenclatura, M-RER, que es para el régimen especial. El MIPE y el general pueden utilizar M1. Y esta básicamente es la estructura, ¿no? Igual con el libro diario, ¿no? Tenemos M3 y MRER para el régimen especial. Como les comentaba al inicio, las últimas modificaciones que ha habido es con la versión del 5.2, es el tema del campo 22 y campo 23. En el campo 22 para el tema del registro de compras, donde se pide agregar el tema del impuesto a las bolsas, el campo 23 para el registro de ventas. Si no se tuviera, porque de repente mi empresa digamos que no cobra este tipo de impuestos o simplemente da bolsas de papel y no bolsas de plástico, entonces ponen no cobra este impuesto, deben de poner 00. Si no, les va a observar el validador y no les va a permitir presentar su libro. Tenemos las principales infracciones cuando se llevan libros electrónicos. Acá tenemos una infracción básicamente que es la numeral 10, pero también tenemos la numeral 2. ¿Qué pasaría si yo me encuentro obligada a llevar o obligado a llevar libros electrónicos, pero sigo llevando libros físicos? En esos casos, la administración podría ejercer una multa o aplicar una multa estipulada en el artículo 175, numeral 2, que es llevar los libros no en las formas y condiciones establecidas por la administración tributaria. Esta multa asciende al 0.3% de los ingresos netos, con una gradualidad de manera voluntaria del 80% sin pago y del 90% con pago. Y a una gradualidad inducida, es decir, que ya SUNAT lo haya detectado y te haya mandado un comunicado de alguna forma,
sin pago del 50% y con pago del 70%. Además, si ya hablamos de que esta multa esté en cobranza, bueno, antes de que hayan emitido el valor, digamos, antes de que esté en cobranza coactiva, podrías pagar con una gradualidad del 40%. Recordemos que las multas referidas a libros no pueden ser menores al 10% de la UIT y tampoco pueden exceder las 12 UITs. En este caso específico de la multa del artículo 2 del 175. Ahora, los contribuyentes que están obligados a llevar su registro de compras electrónicos y lo lleven de manera manual o de manera computarizada van a incurrir en esta infracción. Por eso es que hay que tener en cuenta ese tema. No es que vayan a perder el crédito fiscal, ¿de acuerdo? Porque se entiende que van a demostrar, digamos que la utilización del crédito fiscal con los comprobantes en físico, porque lo tienen anotado, sino que lo tienen anotado en una forma que no corresponde, ¿de acuerdo? Y finalmente, hace poco salió el tema de la incorporación del artículo 10 del 175. Anteriormente se multaba con el numeral 5 del artículo 175, que era el tema del atraso de los libros. Luego salió el numeral 10 y este numeral es el único que se aplica para libros electrónicos ahora, ¿no? Que es no registrar, anotar o incluir dentro de los plazos. ¿De acuerdo? Esta tasa es más alta, esta tasa es 0.6 de los ingresos netos. En un principio no tenía gradualidad, pero luego ya salió la gradualidad y la gradualidad es, aquí hay un error, es 0.6, no es 0.3, sin pago del 80%, con pago del 90%, inducida con 50 y 70% y antes de la cobranza con un 40%. Ahora, hace poco salió la resolución, no está acá, el año pasado salió una RSNATI, esta resolución, esta RSNATI indica, me parece que es la 016-2020, si no estoy mal, esa RSNATI indica que no se va a multar, ¿de acuerdo? No se va a multar a los contribuyentes que tengan, que no hayan presentado sus libros electrónicos, siempre y cuando lo hagan de manera voluntaria antes que SUNAT les notifique. Eso quiere decir que si ustedes no han presentado sus libros electrónicos, ¿de acuerdo? Lo van a poder hacer siempre y cuando, sí, efectivamente, acá les confirmo, es la RSNATI 016 del 2020, ¿sí? Esta resolución que fue emitida por la Superintendencia Nacional de Adjunta de Tributos Internos, por eso es que no es una RS, sino es una RSNATI, dice efectivamente que no se va a aplicar la sanción de, por no enviar los libros o por atraso de libros, digámoslo así, aquellos contribuyentes que no lo enviaron siempre y cuando SUNAT no lo haya detectado. Eso quiere decir que si ustedes no han enviado sus libros y los van a enviar todos juntos, no van a tener la multa, siempre y cuando sean libros electrónicos. Eso no habla de los libros físicos, habla exclusivamente de los libros electrónicos. Básicamente eso es todo lo que teníamos para conversar el día de hoy. Voy a ver si tienen algunas preguntas, si de repente alguien más tiene alguna pregunta la puede hacer. Diana me dice, cuando declaro el PLE un día antes, el día del declara fácil, se llenan los datos de compras y ventas de manera automática. Pero ¿cómo se llena de manera automática si compras las compras ni las ventas grabadas, verdad? Ah, pero no se llenan. Ah, no, esa información no se llena. Ah, justamente ahí me estás colocando, dice, ¿cómo puedo rectificar si en el declara fácil no puse el mismo monto de compras no grabadas que en el PLE? Entiendo que sí has declarado tus compras no grabadas en el PLE. Para empezar, deben estar registradas. Si están registradas, vas a poder rectificar. Recordemos que para presentar el declara fácil, ¿sí? Existen dos modalidades. Existe el declara fácil en línea y existe el declara fácil PC, ¿correcto? El declara fácil en línea lo puedes ubicar directamente por la web en la nueva plataforma, www.sunat, operaciones en línea, nueva plataforma, y allí encuentras la opción para declarar en línea. Pero si de repente tienes compras no grabadas o ventas no grabadas, vas a tener que utilizar el declara fácil PC.
entrando a la antigua plataforma, cuando ustedes entran a la página de SUNAT, en la parte derecha hay una opción que dice ver antiguo portal, que es la página antigua. Aquellos que han consultado anteriormente la página, ahí hay bastante información referente a, digamos, a información general, ¿no? De temas documentarios o información de cierto tipo de trámites. Ahí hay una opción, entran en la opción empresas y ahí dice declara fácil. Ahí van a poder encontrar un instructivo de cómo instalar Declara Fácil PC, que es básicamente como un plame, ¿no? Como un plame, como un archivito que aparece en su escritorio y directamente por ahí van a declarar. Ahí es donde les aparecen los casilleros o las casillas para poder informar compras no grabadas y ventas no grabadas. En el Declara Fácil en línea no aparece, por eso es que justamente es Declara Fácil en línea, que solamente es para compras y ventas grabadas. Si ya tienen más información, ya deben utilizar el Declara Fácil PC. Y obviamente para redondear la idea, si has considerado, Diana, compras grabadas o no grabadas en tu PLE, debe coincidir ese monto exactamente con el importe que has informado en tu Declara Fácil. Si no es así, normal puedes rectificar como cualquier rectificatoria en tu Declara Fácil. No sé si tienen alguna otra pregunta. Si no, ya estaríamos terminando la charla programada para hoy.